recordemos, en Génesis 7, 11, 12 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Seguimos con este recuerdo y por tanto leyendo en 17 y 18 de Génesis 7: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Los datos, pues, del diluvio los tenemos resumidos aquí en esta pantalla, en este momento, aunque luego vamos a ver un poco la cronología del post-diluvio, cómo fue que las aguas fueron decreciendo y los aconteceres que tuvieron lugar en ese periodo. Pero aquí, en estos datos, tenemos toda vida en la faz de la tierra murió, Génesis 7:23. Las aguas estuvieron al máximo por 5 meses, Génesis 7:24. Las fuentes de la tierra estuvieron abiertas por 5 meses, Génesis 8:2. Las ventanas de los cielos estuvieron abiertas por 5 meses también, Génesis 8:2. Y finalmente, el arca flotó y tocó tierra en las montañas de Ararat, Génesis 8:4. Movemos eso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Está... Sí. Ay, pues es que se ve que está movido. Vale. Sí, ponerlo como... ¿Está bien así? Bien, aquí tenemos... Disculpadme, pero no me había dado cuenta, pensaba que estaba bien ubicado. La cronología de los aconteceres que os anunciaba después del diluvio. Primero, Dios mandó un fuerte viento, según dice Génesis 8:1, que hizo descender el nivel de las aguas. Segundo, pasaron 150 días, aunque el nivel de las aguas habían descendido por ese fuerte viento, no obstante, pasaron 150 días en que las aguas estaban prevalecientes todavía sobre la tierra. A los 5 meses de empezar el diluvio, el arca, como hemos ya señalado, se posó en el monte Ararat, y las aguas siguieron decreciendo progresivamente hasta el mes 10º, según Génesis 8:5. 40 días después, Noé abrió la ventana del arca, que recordemos estaba en la base superior, no a un lado. Noé abrió la ventana del arca y envió fuera un cuervo que estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron. Después leemos que envió también una paloma que prestamente volvió por causa de no encontrar donde posar sus patas. Y después de 7 días de aquel primer retorno de la paloma, volvió a enviarla, y esta vez la paloma volvió con una hoja de olivo en su pico.
lo que apuntaba ya que la vegetación estaba al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a enviar la paloma, que ya no volvió más. Lo que era significativo, que había encontrado un habitáculo, un mundo en el cual poder desarrollar su vida. En el mes primero del año siguiente, démonos cuenta porque es importante que Noé no hizo las cosas con precipitación. Después de tanto tiempo como pasó dentro del arca, el arca no tenía que ser muy agradable. Pensar en la cantidad de animales que encerraba y que el arca estaba herméticamente cerrada. El olor no debía de ser demasiado agradable. El deseo de respirar aire fresco debería de ser muy intenso. Sin embargo, Noé, como vamos a ver ahora, no solamente es que tomó las medidas prudentes de que se pudiera comprobar que la tierra estaba nuevamente habitable, sino que aun cuando esto estuvo comprobado, leemos que en el mes primero del año siguiente quitó la cubierta del arca y a simple vista apreció que la tierra parecía seca. Pero ¿corrió prestamente a salir del arca? No. Fíjate, en el mes primero del año siguiente, y luego se nos dice en Génesis 8:14 que el día 27 del mes segundo dejó transcurrir un tiempo amplio. La tierra se secó definitiva y verdaderamente. Entonces, y solamente entonces, es que Dios ordenó a Noé, le habló ordenándole que saliera del arca. Pero todo este tiempo Noé se mantuvo dentro del arca, y hasta que Dios le habló y le dijo que saliera del arca, él se mantuvo incólume dentro de allí, dentro del arca. Y solamente entonces, según nos dice Génesis 8:18, es que Noé salió del arca. Esto es sin duda algo que nos tiene que hacer reflexionar a qué se debió ese mantenerse dentro del arca sin género de dudas. Tenía una motivación. No iba a hacer nada en tanto que Dios se lo ordenara. Fue Dios el que le ordenó construir el arca. Un trabajo que duró muchos años. Fue Dios el que en un momento determinado le dijo que entrara en el arca, le dijo que introdujera los animales en el arca, mantuvo la obediencia constantemente. Así es que ahora tendría que ser también Dios el que le indicara el momento justo de salir por muchos deseos que él tuviera, lo cual para ti y para mí, pues no cabe la menor duda, tiene que ser pues una indicación de cómo debe de ser nuestra vida. En ella no tenemos que tener ningún tipo de decisión aparte de Dios. La Escritura dice que hemos sido comprados por precio, que no nos pertenecemos, que todos los asuntos de nuestra vida están en las manos de Dios, que por tanto no debemos dar siquiera un solo paso sin el permiso y consentimiento de Dios, que nuestros ojos siempre tienen que mirar al Señor para saber en cada momento qué decisión respecto a cualquier cosa hemos de tomar, en qué dirección nos hemos de mover, qué es lo que hemos de hacer, siempre dependiendo absolutamente y en todo de Dios. Me gustaría que de todo lo que hemos hecho tomáramos siquiera pues 5 o 10 minutos
para que sacáramos cada uno una aplicación de esa cronología que acabamos de ver de los sucesos después del diluvio, alguna aplicación espiritual para nuestra vida.